Buenas tardes, muchísimas gracias a todo el mundo por asistir, por acompañarnos hoy. Me presento, mi nombre es Paola Celedón, yo soy de Pan y Rosas y de OSR y voy a estar moderando hoy la mesa. La idea es que mis intervenciones sean lo más chiquititas para que nada más sea la moderación aquí. Hoy estamos en este foro que estamos organizando desde Organización Socialista Revolucionaria, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos y el Partido de la Izquierda Costarricense, que bueno, que hicimos este esfuerzo y que también estamos haciendo una convocatoria unitaria para la marcha del 1 de mayo, para que nos acompañe también este jueves. La marcha sale a las 9 de la mañana de la Merced. El día de hoy venimos a escuchar estas exposiciones. El foro lo hemos llamado La Izquierda el 1 de mayo, Trump, Chávez y el mal menor. Entonces vamos a tener una serie de exposiciones. Yo les voy a presentar a cada expositor cuando empiece la exposición, no les voy a presentar a todos ahorita. Entonces vamos a comenzar, bueno, no, mejor les presento de una vez. Tenemos en la mesa a Orlando Barrantes, que es dirigente del MTC, de la zona del Caribe. Tenemos a Luis Salazarquis, que también es dirigente del PISCO. Tenemos a Daniel Díaz, trabajador de call center, dirigente de la OSR. Y a Adrián Jaén, que es sociólogo, docente universitario y dirigente del PRT. Esa es la mesa que nos acompaña el día de hoy. Vamos a empezar con la exposición de Orlando. Cada expositor va a tener su exposición y se le va a marcar el sonido acá. Y entonces sí, puede comenzar. Primero agradecerles mucho que estén por acá y de parte de nuestra y de los compañeros que no pueden venir por razones obvias. Para nosotros cada vez que se programa una reunión aquí, después de las 2, 3 de la tarde no venimos. Porque vea por ejemplo aquel compañero que está allá, Félix, él viene de Río Claro, Río Jiménez. Pero si oye fácil, pero para que él pueda llegar aquí, para poder seguir ahora va a llegar muy tarde porque... No, me quedo durmiendo. Bueno, porque se queda durmiendo, pero él tiene que agarrar el bus de aquí para Guapiles y después otro de Guapiles a Jiménez, a Guásimo, y después agarrar otro bus de Guásimo a Río Jiménez. Entonces es muy difícil que los compañeros, y la mayoría de los compañeros están así. Si todos vivieran como yo ahí en Guapiles, pues es más fácil. Por eso les agradecemos mucho pues, que ustedes hagan el esfuerzo por estar acá para que nos acompañen. Y en realidad aquí lo mejor hubiera sido que Félix hable, ¿verdad? Nos parece que Félix, como dirigente campesino que es y dirigente agrícola, puede expresar mejor el punto que nos toca a nosotros, que es hablar de la... Ustedes tienen ahí la importancia de la izquierda en la coyuntura actual. Ahí está. ¿Es eso? Sí. Eso es lo que estamos. Importancia de la izquierda en la... bueno, sí, porque esto cambia un poco. Pero bueno, en Costa Rica tenemos, vamos a ver, es que esta oportunidad de compartir con ustedes, queremos aprovecharla y que nos conozcamos más los que no nos conocemos. Hay algunos con los que tenemos como 80 años de conocernos, como David y... No tantos. Aquí hay otro serpentenario. Son los rocos. El tema de la izquierda es un tema, es como el punto central de todo, ¿verdad? Porque pese a lo que se habla del desmadre que ha ocasionado la irrupción de un payaso como Rodrigo Chávez, en realidad nosotros lo vemos como una oportunidad. Vamos a ver, nosotros, sea como sea, nosotros vivimos en una democracia burguesa, todo lo que usted quiera, pero aquí nosotros tenemos libertad para estar hoy aquí, sin que llegue la policía a joder, hoy, ¿verdad? Hoy, pero eso no va a ser siempre así, menos con los tiempos que hay. Entonces hay que aprovechar, ese es como el mensaje que nosotros tenemos.
si un grupo revolucionario, como somos los que estamos acá, o personas revolucionarias, no aprovechamos estas coyunturas o esta situación, luego nos vamos a arrepentir. Luego nos vamos a arrepentir. Nosotros podemos hacer reuniones en cualquier lado del país que nos dé la gana. ¿Ya? Eso hay otros países que no se puede, por ejemplo en Nicaragua. En Nicaragua, un día de eso nos dio un informe de un nicaragüense que anda por ahí camuflado y es, o sea, increíble. Yo tengo ganas, nosotros tenemos ganas de organizar una charla de él con la gente allá, que hay mucho nica, hay mucha preocupación, porque allá llega mucho trabajador migrante, muchos. Y que él nos cuente, ¿verdad? Porque es una cosa absolutamente que uno que está luchando en eso desde hace no sé cuánto, le cuesta creer que eso esté pasando. La represión que hay, la limitación de las libertades. Allá en Nicaragua no hay trabajo revolucionario. No lo hay. Parece mentira. Uno dice eso aquí y algunos de ustedes pueden pensar, no, pero Orlando está exagerando. No, no estamos exagerando. La gente no está trabajando en grupos organizados revolucionarios. Por temor, por lo que sea, eso hay que analizarlo muy bien con ellos. Este muchacho a nosotros nos abrió los ojos para ver desde otra óptica más profunda la problemática de Nicaragua, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo? Nicaragua estando aquí a la par, ¿cómo nosotros no tenemos montones de grupos de nicas organizados? Ni siquiera aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eso es una cosa que se plantea que ahí queda. Aquí en Costa Rica, este tema que es muy amplio, importancia de la izquierda en la coyuntura, bueno, desde que nosotros vivimos en un país capitalista, en un país donde son los ricos los que mandan, unos ricos más fascistas que otros, pero al fin y al cabo todos defendiendo el sistema. Cuando nosotros vemos las libertades democráticas que hay aquí, que son ciertas, este es un ejemplo, como decía hace un rato, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿qué pasa con la izquierda? Es que el tema es mucho más amplio, y más que con gente que uno no conoce, es bonito compartir estas inquietudes que son las que tenemos en los lugares donde estamos trabajando, ¿verdad? Aquí la única que es del MTC, que está aquí en San José, es la compañera Marías. El resto, o Félix y yo, somos del área rural. Vean, ayer hubo una reunión en el gimnasio del Colegio de Parimina, de la barra de Parimina, que hay 2 Pariminas en Limón. Y ustedes sabían que Habdeba tiene una finca de 132.000 hectáreas desde 1963. Esas tierras son de Habdeba y toda la gente que vive ahí vive en precario. Sin embargo, si ustedes van a, qué sé yo, a Colorado Norte, a Colorado Sur, a San Francisco, me refiero allá, ¿verdad? De Tortuguero, a Tortuguero, a Parimina, a Pacuare, ustedes llegan y lo que ven son pueblos de comunes y corrientes. Bueno, ve bares, ve escuelas, ve bares, montones de bares, todas. Y ahí no se puede construir. Dentro de esas, en teoría, dentro de esas 132 hectáreas no se puede construir. Esto está desde 1963. Entonces ayer se llenó el salón comunal de Parimina. Yo puedo mandar una foto. Y la reivindicación es que demos títulos de propiedad. La antítesis del socialismo, digamos. ¿Y qué hacemos en esa situación?
¿Te metes o no te metes a esa lucha? Bueno, nosotros, en el caso de nosotros estamos ahí con vivienda, digamos, y es muy bueno. Yo digo que es muy bueno el trabajo que se ha hecho. Pero nosotros titubeamos cuando se vino este movimiento, que está dirigido por un ex dirigente de izquierda llamado Carlos Campos, que metió al gobierno ahí. Esa reunión de ayer era de gobierno. Y con un odio, con una... O sea, eso es terrible. ¿Por qué menciono esto? Porque una cosa es enfrentar a Chávez cada miércoles en ese terrible espacio que él tiene, esas malacrianzas, esas faltas de respeto, esos ataques, que eso es otra cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos cuidado porque decimos, porque esos ataques, que los más recientes son una parte de la derecha, que ese es otro aspecto, es que es mucho, porque aquí hay gente que dice que es que hay una pugna entre sectores de la burguesía. A nosotros nos gustaría que nos definieran mejor eso. La gente que más entiende de los postulados, digamos, ideológicos. Pero lo que quiero decir es que en una movilización como esa, o sea, nosotros hemos hecho lo mismo, nosotros hemos llenado salones comunales allá abajo y nadie se da cuenta. Porque usted, para poder llegar a uno de esos lugares que yo mencioné, solo en bote puede llegar. Ahí usted no puede llegar en carro. Los que han ido allá, a Tortuguero y todos los sectores, saben que eso es así. Esos espacios, claro que la reacción de nosotros, ¿cuál es? Bueno, ayer había mucha gente nuestra ahí, recopilando información y hablando con otra gente, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos una minúscula fraccioncita del movimiento popular. Y más bien yo creo que hacemos más, igual que ustedes, hacen más de lo que está a nuestro alcance. Y ese movimiento lo coopta no solo el gobierno, sino dirigentes corruptos, porque es que Carlos, los que todavía se acuerdan de Carlos, a mí me da risa porque aquí en San José hay gente que tiene una imagen idealizada de Carlos Campos. O sea, Carlos es un corrupto y peor porque él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Y entonces, así como está eso, yo digo, ¿y cómo está el asunto donde ustedes viven? No me digan que ahí no hay luchas. En cualquier lugar donde ustedes vivan, que me digan, yo vivo en tal lado, ahí hay luchas. Lo que pasa es que son luchas que la izquierda no ha sido capaz de meterse y de seguirlas. ¿Ya? Entonces, un tema como este de la izquierda, para poder decir algo que sea sustancioso, por lo menos de parte nuestra, es el grupo. 12 minutos. 2 minutos. Vale. ¿Ya llevas 12? Allá. Le quedan Es 3. ir cerrando la idea. Ah, me quedan 3. Qué dicha, yo pues puta que quiero hacer al lado. Sí, porque me quedaban 12. Faltan 3, pongan. Vean, compañeros, el grupo que no se meta a las luchas sociales, aunque sea la limpieza de una acera, aunque sea ir a pintar una escuela, pero el grupo de izquierda que no se meta a trabajar con el pueblo, no va a pasar de ser un grupito ahí, para no decirle sectita, ¿eh? Porque es ofensivo. Entonces, lo que nosotros tenemos claro eso y tratamos de luchar contra eso es entender que mientras nosotros no trascendamos el pueblo, la organización comunal, o como se llame, nosotros no vamos a hacer nada importante en este país. ¿Ya?
como digo, es que es mucho, pero tal vez el mensaje más importante es, hagamos reflexión, compartamos cosas que estamos haciendo nosotros allá, agarremos una microbús y nos vamos para allá un fin de semana, de todos ustedes. Ahora el 1 de mayo nosotros vamos a traer una microbús. O sea, si nosotros que somos muy, muy pobres allá podemos hacer eso, yo pienso que ustedes pueden hacerlo también. Se los digo con todo respeto y con todo aprecio, ¿no? Y con toda admiración por lo que ustedes hacen. Y por eso están acá. Pero si nosotros no superamos ese estancamiento que tenemos, organizacional, y que por supuesto que también es político, es obvio, es que es muy poco lo que podemos hacer. Y las luchas están en todos lados. Las luchas están en todos lados. No, nosotros no nos gusta cuando alguien dice, es que en Costa Rica el pueblo no está luchando. Ay, ¿cómo que no está luchando? Todos los días lucha, vayan a los pueblos. Los pueblos luchan todos los días. Que nosotros no estemos ahí es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Recordarles que, bueno, la idea es que tengamos un espacio de intercambio, de debate, ¿verdad? De discusión y ojalá que se pueda dialogar bastante después de las exposiciones, que es que no lo dije a la introducción, pero bueno, quería aclararlo de nuevo. Ahora vamos con la introducción de Adrián Jaén, del PRT. Te pongo ya los dos en... Nada más. ¿Allá en el puesto otros? No sé si aquí hay internet. ¿Qué está pasando? ¿Estás buscando Wi-Fi? Sí, Preocupados. Wi-Fi. ¿Wi-Fi aquí? ¿Dónde está? Bueno, vamos a preguntar. No, yo había preparado una presentación que no sé si la voy a poder utilizar, si la voy a poder descargar, pero bueno. Una sobre todo, una, digamos, ¿puedo? ¿Por qué no habla otro para que vos, mientras se descarga tu Hay presentación? alguien que está llevando el orden. Yo pienso Sí, que yo podemos sé, seguir yo eso sé, solo- y bueno, continuar. No, o sea, voy a iniciar así a capela, como digo. Hágalo, hágalo. Mientras se descarga. Sí, a ver si tenemos suerte. Dale, dale. Pero bueno, nosotros queríamos hablar un poco, digamos, y más que la presentación lo que queríamos era como, digamos, como mostrar algunos gráficos. Porque bueno, nosotros lo que queríamos era como hablar un poquito sobre la situación mundial y sobre todo la situación de la crisis económica que ya lleva mucho rato y no se supera. ¿Verdad? Porque, bueno, nosotros, bueno, usualmente ubicamos la crisis en el 2008, ¿verdad? El inicio de la crisis, ¿verdad? Que es cuando estallan las bolsas, bueno, ya. ¿Verdad? Cuando estallan las bolsas, ¿verdad? Ahí decíamos, bueno, empieza una crisis económica a partir del 2008, pero esa crisis económica más bien se viene arrastrando desde antes. Entonces, y sobre todo, digamos, a nosotros nos parece, digamos, muy importante ver, digamos, explicar, digamos, como la crisis económica porque, digamos, en este momento lo que estamos viendo es un cambio de época. ¿Verdad? El orden mundial que estaba establecido después de la Segunda Guerra Mundial
se está resquebrajando, se está muriendo, y la principal potencia que surgió, digamos, del proceso de Estados Unidos está en una crisis muy profunda, pero esa crisis tiene una base económica que se vincula con la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que planteaba Marx. Y bueno, y aquí hay, digamos, como un debate, digamos, académico, nosotros no nos queremos meter ahí, pero sí nos parece que es muy importante recalcar esto porque efectivamente la crisis económica viene por eso, ¿verdad? Porque la tasa de ganancia que tienen las empresas en el sistema capitalista cada vez es menor. Y más allá, digamos, del debate académico que hay, queríamos presentar, digamos, como este gráfico en donde se ve, digamos, como esa caída, digamos, de la rentabilidad de las empresas que viene, digamos, desde los años 70. Entonces, en realidad, digamos, la crisis se viene arrastrando desde ahí. Hay un pequeño repunte, digamos, que es el periodo neoliberal, que vamos a ver que es un poco medio artificial esta cosa, y después de eso la crisis económica continúa, ¿verdad? Con sus baches y con sus recuperaciones, pero sigue habiendo crisis. Entonces, ¿verdad? Como les digo, sin meternos mucho, digamos, en una cuestión muy académica, sí nos parece importante recordar, digamos, que esta caída de la tasa de ganancia ocurre porque las empresas compiten entre sí y las empresas buscan más rentabilidad, y entonces lo que hacen, digamos, las empresas es invertir en maquinaria y en tecnología, porque hay, digamos, dos formas de aumentar la plusvalía. Una es invirtiendo en maquinaria y en tecnología, y la otra es explotando más la fuerza de trabajo. Pero bueno, desde el inicio, digamos, desde la revolución industrial, ¿verdad? Precisamente la revolución industrial es eso, ¿verdad? O sea, crear máquinas, ¿verdad? O poner máquinas a producir para reducir el tiempo en el que se producen las cosas. Todo se produce más rápido. Y eso es porque la máquina permite eso. Pero entonces, cada cosa que se produce tiene menos trabajo humano. Y recordemos que es el trabajo humano lo que produce riqueza, lo que produce valor, ¿verdad? Entonces, cuando hay más maquinaria y más tecnología, entonces hay menos trabajo humano, menos capital variable, que se le llama, y entonces decimos que hay un aumento de la composición orgánica del capital. Entonces queríamos ver este otro gráfico en donde se puede ver cómo crece la composición orgánica del capital, es decir, más tecnología, menos trabajo humano, ¿verdad? Comparado, digamos, con la caída de la tasa de ganancia. Y esa, digamos, entonces, lo que ha ocurrido, digamos, con el capital estadounidense es que ese capital o se ha relocalizado en otros lugares en donde la mano de obra es más barata, por ejemplo en China o en la India, ¿verdad? O en algunos países de América Latina, en México, en Brasil en menor medida, y ha provocado una desindustrialización de Estados Unidos. O lo otro que ha ocurrido es que el capital que no se invierte en el sector tecnológico, que es el más rentable en el último periodo, se refugia en el sector financiero. Entonces por ahí tenemos otro gráfico en donde lo que se puede ver es la diferencia entre la tasa de ganancia en Estados Unidos, tomando en cuenta el sector financiero, y la tasa, que es el que se ve en azul, y la tasa de ganancia sin contar el sector financiero, que es el naranja. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay en el periodo neoliberal, entre el 80 y el 2000, que es donde, digamos, el neoliberalismo tiene más auge, hay una gran diferencia entre la tasa de ganancia general, tomando en cuenta el sector financiero, y cuando no se toma en cuenta el sector financiero, solo el sector productivo. Ahora, las consecuencias fundamentales de la crisis. La consecuencia fundamental de la crisis es la pérdida hegemónica de hegemonía de Estados Unidos y el crecimiento económico de China, que se postula en este momento, ¿verdad?, en el lugar, para ocupar el lugar de los gringos como principal potencia mundial. No queremos entrar, digamos, en el debate aquí, ¿verdad? Podríamos tener luego otro momento de si China es imperialista o no es imperialista ya en este momento. Nos parece, digamos, que eso es secundario. Lo que nos parece fundamental recalcar es que ese es el telón de fondo
sobre el que hay que analizar los fenómenos políticos mundiales y locales en este momento. ¿Verdad? El fenómeno es similar, digamos, al periodo de entreguerras del siglo pasado, cuando Estados Unidos estaba desbancando el Imperio Británico, ¿verdad? Y, digamos, en este momento la locomotora que construyó el capitalismo global, después de las 2 guerras mundiales, está descarrilando, ¿verdad? Estados Unidos está en una crisis terrible, y bueno, y Trump más bien es un producto de esa crisis, digamos, que hay en Estados Unidos, un poco, igual que nuestro Chávez es también un producto de la crisis que hay aquí en Costa Rica. Pero entonces de esta situación económica general es que se derivan las cuestiones políticas más relevantes de la coyuntura. No quiero meterme, digamos, como en los terrenos, digamos, de los otros compañeros que van a exponer, pero sí quisiera poner, digamos, como hacer algunos énfasis, ¿verdad? La crisis económica que se deriva de la caída de la tasa de ganancia explica la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también la guerra arancelaria de Trump, ¿verdad? Porque Trump lo que pretende es salvar a Estados Unidos, ¿verdad? Y volverlo a convertir en una gran potencia. También explica las crisis interburguesas locales, la nuestra también. Explica la guerra en Ucrania, ¿verdad? Porque en el fondo la guerra en Ucrania es una disputa entre la burguesía rusa y la burguesía gringa por ver quién hace el abastecimiento energético europeo. Y explica también el recrudecimiento del conflicto en Palestina, en parte, no en todo, pero en parte, ¿verdad? Que se deriva de los intentos de Estados Unidos de mantener la hegemonía en la zona. Sí. Entonces, posibles consecuencias de la guerra arancelaria, y no me va a dar tiempo, digamos, de plantearlo todo, pero sí va a haber una estanflación generalizada, ¿verdad? Es decir, estanflación es que va a haber inflación, pero no va a haber crecimiento económico. Va a haber una reducción del comercio internacional y mayor proteccionismo, recrudecimiento de la carrera armamentista, incertidumbre y altibajos en los mercados financieros, y es probable que las políticas de Trump más bien debiliten aún más la economía estadounidense en lugar, digamos, de fortalecerla, porque va a aumentar los precios de muchos productos sin lograr rápidamente una relocalización de las empresas dentro de las fronteras gringas, que tal vez no se pueda nunca, ¿verdad? Porque las empresas gringas están afuera precisamente porque la mano de obra afuera de Estados Unidos es más barata. Entonces me voy a brincar, digamos, como algunas cuestiones, pero lo más importante, y bueno, y ahí, digamos, coincidiendo con lo que planteaba Orlando, ¿verdad? O sea, esta coyuntura es una oportunidad para las organizaciones de izquierda que se planteen intervenir, ¿verdad? Con claridad política en los acontecimientos. Porque, digamos, la crisis ha provocado, ¿verdad? Y el gobierno de Trump ha promovido ya 2 multitudinarias jornadas de protesta en Estados Unidos. Y hay que recordar que Trump apenas acaba de asumir, ¿verdad? Y ya hay un montón de movimientos en la calle, y es una oportunidad para los grupos de izquierda consecuentes que sepan capitalizar el descontento provocado por el autoritarismo y las políticas recortistas del gobierno gringo. Y, digamos, para nosotros, digamos, aquí en el caso de Costa Rica, también, ¿verdad? Va a tener un impacto económico, pero también representa una oportunidad, ¿verdad? Porque al igual que en Estados Unidos, la crisis mundial, el capitalismo, impacta sobre nuestro país, y abre oportunidades para la construcción de una propuesta de izquierda radical y consecuente. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora vamos a pasar a la intervención de Daniel. Con ustedes. Bueno, muchas gracias a cada una de ustedes por venir hoy. Gracias también a las personas de prestarnos el espacio, también a los expositores de la mesa y a Paola también. Muchas gracias por moderar. Y para comentarles un poco cómo cómo dividimos esta intervención, nosotros preparamos 3 puntos centrales de discusión. Es una intervención que va a girar en torno más, o sobre todo a tareas y a cuestiones más políticas, y no me voy a referir tanto como a fenómenos económicos o a explicaciones que tengan que ir por ese lado, sino que más bien vamos a tratar de concentrarnos en algunos elementos de caracterización política y algunas tareas que nos quedan respecto del plano internacional, el plano nacional y tareas de la izquierda en general, que nos parece que es muy importante discutir. Y bueno, ponemos en primer lugar las tareas internacionalistas. Nosotras desde la Izquierda Diario, USR, hemos utilizado la caracterización del régimen bonapartista para caracterizar justamente a estos gobiernos autoritarios que están tan de moda ahora, ¿no? Como el gobierno de Milei, el gobierno de Bukele, el de Chávez, incluso el de Trump. Esa caracterización
también llama a que estos grupos o estos gobiernos tiendan a mantener roces o tensiones con aparatos legislativos, porque son gobiernos que tienden a querer sacar el poder de esos aparatos o de esas instituciones, y en ese sentido volverse, como los describía Trotsky, como una especie de gobierno supraparlamentario que se apoye en un aparato o aparatos policiales, aparatos militares, y que juegue un poco como un papel de árbitro entre las diferentes clases que están en pugna, entre los diferentes extremos, ¿no? Entre el proletariado y el fascismo. Y que en ese sentido, durante los años 30, muchos de estos regímenes sirvieron de puente para pasar de la decadencia y la crisis de la democracia burguesa directamente al fascismo. Sin embargo, también abrieron posibilidades revolucionarias en varios puntos. Y eso es bastante importante porque los bonapartismos a los que nos enfrentamos hoy son diferentes, por supuesto son diferentes, pero principalmente porque son relativamente más débiles. Y en ese sentido nos parece muy importante dar el ejemplo de las políticas de Trump, las políticas de la guerra arancelaria y también la política para las deportaciones. Si bien son políticas muy agresivas, con un carácter de agresión de las nacionalidades oprimidas muy marcado, muy guerreristas, pero que en última instancia no pasan sin ningún tipo de resistencia o sin ningún tipo de tensión. No es como que Trump pueda hacer exactamente lo que le dé la gana y lo que dice se hace, como si fuera más un escenario un poco más fascista, sino no estamos todavía en ese momento. Y esto se repite también con Milei, con Bukele, con el propio Chávez. Hay que mencionar también el rol del gobierno de Trump en la profundización de la crisis de hegemonía en toda la región. Tanto la iniciativa imperialista como la guerra comercial con China, lo que ha provocado es un impacto en todos los gobiernos de Centroamérica. Ya sea que Trump tenga un plan o no, lo cierto es que está empujando un desacople de China, de toda la región, y está también reforzando políticas guerreristas y todo este tono más agresivo, más de agresión militar y del uso de la fuerza, mucho más que antes. Y en ese sentido quedan plantadas algunas tareas en Centroamérica que están ligadas principalmente al rechazo de la presencia imperialista, como ya lo hacíamos con la presencia de Rubio y de Hetzet en Panamá, pero también una denuncia clara a todos los gobiernos que son cómplices de esa agresión y de todas las agresiones hacia las personas migrantes. Y en un plano más general también solidarizarnos con toda la gente que está luchando en todo el mundo. En ese sentido queremos mencionar a un diputado de izquierda que es camarada nuestro de la corriente internacional de la AFT, Alejandro Vilca. Es un trabajador que además es eso, pues, diputado de izquierda, que fue fuertemente reprimido, lo gasearon, y ahí hay imágenes en internet muy explícitas de qué es lo que pasa cuando un diputado de izquierda va a protestar junto a los jubilados y jubiladas contra estos gobiernos que son sumamente autoritarios. Y en ese sentido toda la solidaridad con Alejandro Vilca y con los camaradas, y en general solidaridad pues en contra de toda la avanzada de la derecha sobre los derechos democráticos que estamos viendo en diferentes partes del mundo. Y ahora pasamos un poco a la caracterización de la situación nacional, y es que aquí también la crisis de hegemonía y de representación se agudizó muchísimo con el cambio del personal político del imperialismo en Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Que con el cambio del apoyo de Trump del PLN, que era la correa de transmisión clásica del imperialismo en el país, hacia la figura de Chávez, pues se profundiza la crisis política que tiene el propio Liberación Nacional, que de un tiempo para acá ha empezado a dar una especie de giro a la izquierda, que no es más que un giro mentiroso, que hay que denunciar en todos los espacios. Pero por ejemplo lo veíamos con las movilizaciones por el presupuesto del FES hace un año, hace un par de años si no me equivoco, una marcha muy grande que terminó en un acto dirigido por Rodrigo Arias a la entrada de la Asamblea Legislativa, cuando Rodrigo Arias todavía era presidente del Congreso. Y por otro lado también está la tensión, ¿no?, entre los diferentes mecanismos de peso y contrapeso que se le han tratado de imponer a Chávez desde las instituciones o la institucionalidad, que ha llegado ya al punto que es posible, o está planteada la posibilidad de que incluso el presidente termine preso, ya sea antes o después de terminar el periodo electoral. Más allá de poner nuestras expectativas en el aparato represor del Estado o en el aparato legislativo, lo que es cierto es que hay que dar cuenta del nivel de polarización política que eso puede provocar, y que ya de por sí demuestra una situación
nacional así. Ahora nos parece importante también hacer balance de algunas de las experiencias políticas más importantes que hemos visto, de las luchas políticas más importantes que hemos visto en estos últimos años. Y lo primero que hay que decir es que la pasividad de la burocracia sindical es muy marcada. No se están dando o no se están jugando por hacer ninguna gran movilización. No parece que haya ningún plan de lucha serio propuesto sobre la mesa. Y en un sentido se ha dejado que el gobierno de Chávez gobierne más o menos de manera plena. Lo que ha venido el movimiento estudiantil, por otro lado, también ha sido o ha seguido el camino de la masa de maniobra, sobre todo para el rector anterior, Espeleta, que lo que terminó provocando es que no hubiera ningún cuestionamiento por el presupuesto, y ahora más bien la situación en la que estamos es la de un escándalo por el uso discrecional, completamente discrecional, que hace la aristocracia o la élite universitaria del presupuesto de la U, pero un debate que ahora se está dando por derecha y en los medios de la prensa burguesa, y en lugar de haberse dado o estarse discutiendo desde la izquierda, que tenemos muchísimo que decir sobre la aristocracia universitaria, que quedó ahí un poco en el aire. Y en última instancia nos parece que las movilizaciones que han sido directamente contra el gobierno, incluso las más grandes que hemos visto, porque no es que no haya habido ninguna, o no es que no haya habido ninguna movilización masiva, sí han habido, el problema es que no han logrado tener efectos, o no han logrado tener repercusiones políticas, o no han logrado parar en ese sentido la política Chávez o la gobernabilidad. Y por lo tanto, desde OSR, a nosotros y a nosotras nos parecía muy importante sostener e insistir en la táctica del Frente Único Obrero. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros y nosotras quiere decir que evitemos o que se eviten las instancias superestructurales que terminan con burócratas que bloquean o obstaculizan las iniciativas, gente que no quiere ir a fondo con los planes de lucha y que tampoco hay mucha influencia de masas. Y en ese sentido nos parece que es importante hacer balance de la experiencia del Frente Nacional de Lucha, en un sentido en el que nos parece que ahí nunca se expresaron, no se expresó ningún espacio de la subjetividad de la clase trabajadora. ¿Qué queremos decir con eso? Que esa herramienta política del Frente Nacional de Lucha no fue tomada en manos de ningún sector trabajador, no se la apropiaron, no se volvió una herramienta que representara en ese sentido o que fuera útil para las peleas de masas. Incluso nos parece que esto se demuestra en el punto de la segunda movilización del Frente Nacional, donde se retoman las reivindicaciones del agua, pero que de manera insensible se decide no seguir la orientación de la comunidad de La Abuelita, que estaba muy al frente de esa pelea, y no se va a dejar pues la carta que la comunidad quería dejar a la Asamblea Legislativa. En última instancia, lo que nos parece que eso demuestra es que el Frente Nacional de Lucha no era un espacio que estuviera por representar los intereses de masas, más en general. Y en suma nos parece que es importante también reconocer que el Frente Amplio sigue siendo dirección del movimiento de masas. No estamos de acuerdo con sus orientaciones, pero los llamamos a realizar grandes acciones, a poner muchísimas personas en la calle en enormes movilizaciones contra el genocidio sionista, contra las agresiones imperialistas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos por la unidad de acción en la lucha, pero por otro lado también estamos por reservarnos también todas las críticas que consideremos pertinentes. Y si en medio de esa unidad, en medio de esas grandes acciones, tenemos que criticarles algo, creo que es pertinente y es necesario que lo hagamos. Y en ese sentido nos parece que el derecho a la crítica seria, a la crítica honesta, es una forma de evitar confundir banderas, que también es algo muy importante para nosotros y nosotras. Y ya para pasar al plano de las tareas de la izquierda e ir tratando de amarrar un poco toda esta reflexión, nos parece que el principal obstáculo que tenemos para disputar la dirección del movimiento de masas es justamente la crisis de la dirección revolucionaria, la crisis de la dirección política revolucionaria del país. Y en ese sentido, la ausencia de un partido revolucionario deja por fuera la capacidad de ser o de crear o de poner en pie una alternativa por izquierda al mal menor, que es la salida de los buenos contra los malos, que en última instancia es la salida que termina por defender en abstracto, la unidad en abstracto, la unidad puramente formal, en vez de mantener un programa de independencia de clase que vaya por la autoorganización de las masas. Y para enfrentar justamente esa idea de la unidad en abstracto, nosotros y nosotras ponemos como ejemplo, como hoja de ruta, este espacio justamente que hemos logrado coordinar de militancia conjunta, que estamos impulsando desde este año, pero que surge
de experiencias concretas de militancia que hemos tenido los grupos que estamos en este momento presentes en la mesa y en particular las movilizaciones que salieron en torno al rechazo de la visita imperialista, bueno, las agresiones imperialistas en Panamá, que fueron como un punto de partida que nos parece que es bastante positivo para asumir como hoja de ruta. Y pensamos en última instancia que es nuestra tarea de las personas que estamos aquí exponiendo, tarea de también las personas que decidieron sacar el sábado para venir a conversar con nosotros, la de poner en pie una izquierda que sea consecuentemente anticapitalista, consecuentemente antisionista, que denuncie la política de los dos estados, que plantee, por ejemplo, el voto universal en el movimiento estudiantil, una izquierda que ponga sobre la mesa la necesidad de que la Caja Costarricense del Seguro Social sea controlada por sus usuarios y por sus trabajadores, que son quienes la componen, quienes la nutren. Para esto hay que fortalecer estos espacios de militancia conjunta, hay que crecer, hay que expandirlos. Nos parece que hay que seguir presionando públicamente a los grupos que han evadido el debate y en ese sentido también fortalecer nuestros acuerdos sobre la base de una discusión que sea honesta, que sea democrática, sobre la base de poder expresar nuestras diferencias de manera constructiva. Y por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que debemos nutrir estas iniciativas para poner en pie ahora sí un partido revolucionario de la clase trabajadora en el país, un partido que supere los partidos o las experiencias partidarias que hemos asistido hasta el momento, un partido para pelear por la construcción de fracciones revolucionarias en todos los sindicatos, para que se pelee por las necesidades más sentidas de las masas en todos y cada uno de esos espacios. Lo mismo para el movimiento estudiantil, lo mismo en el movimiento de mujeres, lo mismo en el movimiento ecologista. Es decir, un partido que logre poner en la agenda política nacional las necesidades más sentidas de las masas, pero que no se quede en nada más ponerlas sobre la mesa, sino que empodere a esas mismas masas para que garanticen la satisfacción de esas necesidades. Y en suma, un partido que luche por superar al capitalismo y la explotación del trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esa fue la intervención de Daniel y vamos a cerrar entonces la mesa con la exposición de Luis Salazarquis del Fisco. Buenas tardes a todos. Hablar de varias cosas, pero creo que empezando por Trump. Trump llega al poder en Estados Unidos bajo amenazas. Amenazó a todo el mundo que iba a ser una tercera guerra mundial, que iba a ser una revolución, una guerra civil, si no lo elegían, ¿verdad? Los mismos gringos se sintieron tan amenazados que mejor votar por ese imbécil. Entonces él llega al poder, lanza una serie de ataques. Los gringos le tienen un nombre, pero no lo puede conseguir. Es que llega y empieza a disparar como una escopeta, así, como para ver qué se pega, y no está viendo a ver qué se pega. Él ataca a los migrantes, ataca al Golfo de México, ataca a Canadá, a anexarse con Canadá, las tierras raras de Ucrania, guerra de aranceles de Venezuela, Cuba, Nicaragua, cárcel de El Salvador, Argentina. Bueno, ahí puede seguir la lista toda la tarde. Pero la idea de él es él lo que quiere son dos objetivos. Uno es una guerra, o sea, estar en guerra con alguien, pero necesita estar en guerra para poder perpetuarse en el poder. Él no quiere estar estos 4 años e irse. Él quiere quedarse en el poder. Si en Estados Unidos hay una guerra con otro país, entonces él puede perpetuarse más tiempo. Y lo otro es Groenlandia. Groenlandia tiene millones de minerales, de petróleo, tiene de todo Groenlandia. Y la desesperación de Trump es que todos los empresarios están como locos por agarrar Groenlandia. Más que le pertenece a un país como Dinamarca, que está peleado con Rusia, y que no tiene mayor ejército Dinamarca, ni tiene mayor fuerza. La derecha tiene el poder y tiene los dólares. Y aquí, en Costa Rica, pues nosotros tenemos un presidente bastante malo, ¿verdad? Es un populista. Creyeron que los populistas éramos los comunistas o la izquierda, y no, llegó al poder, un populista peligrosamente apoyado por Pilar Cisneros, y Pilar Cisneros con todo su poder y conocimiento en materia de propaganda. Ella todo lo que aprendió en Canal 7, no solo cómo funciona el sistema,
sino todo lo que aprendió para promover a alguien y lo utilizó. Ella es la persona a vencer, no tanto Chávez, es ella. Ella conoce la prensa, conoce cómo es el sistema y lo más importante es que conoce la red de cuidado. La red de cuidado en Costa Rica funciona de esta manera. Los magistrados son electos por 38 votos y después de 8 años la Asamblea Legislativa con 10 votos que se opongan, ¿verdad? Que no se levanten, entonces reeligen al magistrado. Se hace una reelección en negativo y eso está malísimo. Es un sistema re malo. O sea, para elegirlo se necesitan 38 votos, pero para elegirlo, para reelegirlo con solo 10. Por eso Liberación se mata en las elecciones y hace fraude y todo con tal de tener 10 diputados por lo menos. ¿Por qué? Porque es la forma de mantener la red de cuidado. Si ellos tienen 10 diputados, le dicen a cualquier magistrado, no se preocupe, a usted lo vamos a reelegir. Nosotros no vamos a permitir que lo quiten de ahí. Ese es un problema, porque entonces vienen los magistrados, son los que eligen el magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, que son 3, y lo suben a 5 cuando hay proceso electoral, y son los que eligen el fiscal general. Entonces la red de cuidado funciona por un partido político o varios partidos que tengan la capacidad de garantizar la reelección a los magistrados, y entonces ellos lo que hacen es nombrar fiscales que los protejan. Chávez viene y entonces dice que es que él está luchando se presenta como un aladín de la anticorrupción y empezó a luchar y a mencionar la red de cuidado. Él ataca a la red de cuidado porque no lo protegía, porque no tenía diputados, lo que tiene son 6. No tenía cómo garantizarle la reelección a los magistrados. Entonces él empieza a atacar la red de cuidado y la gente, todos, ahí me voy a morir, el epitafio ya decir, se murió por el apoyo que tiene Chávez. La gente empieza a decir, ay, Chávez, luchando contra la corrupción, qué valiente. Por amor de Dios, si yo vengo desde 1990, desde el sindicato, todas esas denuncias que hacía Chávez, nosotros las hacíamos. De decir que los magistrados, que el fiscal, que esto. Yo llegué, por cierto, una vez dije que en una conferencia de prensa que la fiscalía tiene la capacidad de enterrar un dinosaurio con una cuchara. Y entonces, esta gente viene y los costarricenses, yo no sé en qué país está, y se ponen a apoyar a Chávez, solo porque hace esas denuncias públicas de que la corrupción. Si Chávez es otro, pero no es otro corrupto, si él no está luchando contra la corrupción, si ahí tiene una docena de casos metidos y un montón de denuncias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que entonces nosotros, como izquierda, tenemos que, si algún día llegamos al poder, lo primero que hay que hacer es un referéndum y volarse la forma de elegir los magistrados. Buscar una buena forma, no la sé, pero volarse la forma de elegir los magistrados si queremos salvar el país. Si logramos volarnos la forma de elegir y entonces paramos la red de cuidado, ya con eso podemos detener en gran medida la corrupción. Eso desde 1990 veníamos diciendo, yo me pasé 19 años. Es más, a Gremio y Moya le di todas las denuncias de corrupción en el INS y se las dio a Pilar y no publicó nada. Y entonces San Pilar, que la luchadora contra la corrupción, se quedó callada. Y todo eso ha sido así, ¿verdad? Lo mismo ahora Chávez dice que va a derramar sangre, no es la sangre de él, es la sangre de los costarricenses. Va a poner a un montón de gente que lo apoya para que lo vayan a defender, pero en realidad él no ha hecho nada. Nosotros como izquierda, porque esa es la verdad, nosotros como izquierda tenemos que presentarle propuestas al pueblo para que ellos nos voten. Ellos no van a votar por nosotros por nuestra cara bonita, aparte, que son bien feos. Y entonces no van a votar por, bueno, algunos, no todos, no van a venir a votar por los comunistas solo porque son comunistas o porque no. Nosotros tenemos que proponerles propuestas, sí. ¿Están haciendo? Lo que están haciendo así. Bueno. Entonces tenemos que hacerle propuestas. Nosotros, si nos sentamos a analizar los problemas del Estado y los apuntamos todos en una pizarra, necesitamos una pizarra como de aquí hasta la Sabana, ¿verdad? Pero la mayoría y el común denominador de los problemas del Estado es que no hay dinero. Y tenemos que entender eso, no hay plata, o sea, no podemos. O sea, llegan los de la derecha y entonces cierran todos los programas sociales, no le dan a vivienda, no le dan a nada, no le dan a las escuelas, no le dan a los colegios, no le dan a la salud. Y entonces
llegan los que más o menos estamos con la izquierda, entonces empezamos a darle plata a la caja, le damos plata a los comedores escolares. O sea, estamos en un juego del gato y el ratón. Nosotros tenemos que buscar el financiamiento de todas las cosas, el financiamiento por fuera. Por ejemplo, a nosotros nos obligaron a vender y a privatizar muchas instituciones que generaban dinero para el Estado. Y nosotros tenemos que financiaban el Estado. Nosotros tenemos que volver a la nacionalización o el monopolio en manos del Estado. No en manos de privadas, en manos del Estado. Tenemos que pensar en el ejemplos, el cemento, el agua embotellada, los seguros, volver a las telecomunicaciones, la banca, el turismo, todo lo que es la extracción mineral, es que esto, los tajos, todas estas cosas, inclusive podemos pensar en el turismo, en una parte del turismo, por lo menos, y reformar el Estado. ¿Cómo reformamos el Estado? Echando gente. No, esa es la reforma que quieren el periodista de Canal 6, no. Nosotros reformamos el Estado eliminando tanto nivel jerárquico. ¿Cómo funciona eso? Muy fácil. Vean el Vaticano, ¿verdad? Porque yo soy católico. Está Dios, ¿verdad? El Papa, que es un cardenal, siguen los cardenales, después siguen los obispos, y todos los obispos de cada país nombran un arzobispo, y después siguen los sacerdotes, y después toda la estructura de diáconos y hermanas, ¿cómo se llama? Monjas. 5 niveles jerárquicos es lo que tiene el Vaticano, 2000 años de historia. Nosotros aquí te metes en una institución y te encuentras una estructura de montón de jefes, a veces un departamento con 2 personas y un jefe y cosas así. Nosotros tenemos que volarnos esa estructura. Es una propuesta en que simple y sencillamente lo que hacemos es que agarramos a los jefes, eliminamos tanto puesto y que se vuelvan a profesional, no nos vamos a despedir, y murió. Muchos se van a renunciar y se van a ir. Eso es muy importante que lo hagamos. Después, el MOB tenemos que recuperarlo. El MOB no puede seguir concesionando. Eso es un engaño. Nos están botando la plata. Esa gente, todo lo que concesiona son porquerías. Y para ganar una concesión tengo que ponerle plata a medio mundo. Entonces después esa plata se la cobran los costarricenses en calidad o en viajes, como hicieron los de la Ruta 27. Yo siento que hay que decirle a los costarricenses, llegarles con una propuesta. Tal vez estas no son las mejores ideas, pero sí hay que llegarles con una propuesta. Y termino con esto antes de que suene la campana. ¿Cuál estado del mundo? Una pregunta. ¿Cuál estado del mundo tiene un monopolio de cigarrillos? O sea, el Estado es el que fabrica los cigarrillos. Y si usted entra a ese país, solo puede fumar cigarrillos de ese Estado. Y si va con una rueda de cigarros ticos en el aeropuerto, se la quitan. Y punto. Le dicen que no, que ahí solo pueden comprar cigarrillos del Estado. Y solo con eso financian parte importante del Estado. ¿Cuál país del mundo hace eso? Un país que inclusive tuvo hasta fascismo en un tiempo. Italia. Italia tiene un monopolio de los cigarrillos. Solo ellos fabrican cigarrillos y solo ellos venden cigarrillos. Y con eso financian el Estado. ¿Por qué nosotros no podemos pensar en eso? ¿Por qué los ricos se tienen que dejar todo? Porque aquí los ricos se dejan todo. Vean los cementos. Teníamos Cepasa. Nos dijeron que lo vendiéramos. Entonces lo vendieron. Y después resultó que ahí en Colorado Bangares había material para 800 años, para sacar 800 años de cemento. Y ahí está Pemex sacando ese cemento. Por otro lado está Forte, que es el de pobrecito Carlos Slim. Por otro lado está Holcim, que es de los gringos. Y los costarricenses pagando un saco de cemento carísimo. Es que no podemos. Nosotros tenemos que decir a los costarricenses, no, eso es de nosotros. El subsuelo es nuestro y nos toca a nosotros. La línea costera, la línea marítima del país le pertenece al Estado, porque el Estado no hace hoteles, por lo menos para los pobres, que se los alquilen. ¿Por qué el Estado no se mete en esos negocios? ¿Y por qué no monopoliza? Imagínate que si monopolizamos el agua embotellada y entonces se la damos al Estado, se la damos a la caja, las ganancias, y que el alcantarillado se encargue de eso y que agarre una parte de las ganancias para terminar los acueductos, a ver si algún día terminan los acueductos del país. Pero las ganancias se las damos a la caja, financiamos la caja. Y si le damos a la caja también otro monopolio, ya no tenemos que estar pensando tanto en las cuotas, ni eso que no le pagan a la caja, ni nada, sino que lo mantenemos así. ¿Cómo hizo Colombia? Colombia agarró unos hoteles y se los dio al ejército. Y ya Colombia no saca presupuesto para financiar el ejército. Pues, que no es un buen ejemplo, Colombia, pero sí, termino. Y Colombia financia el ejército.
En Nicaragua hizo lo mismo, Ortega llegó y financió el ejército, le dio unos hoteles y entonces ya ellos se financian solos. Yo creo que nosotros debiéramos de pensar en la nacionalización para darle a la caja, para dárselo a las instituciones como acueductos, alcantarillados, vivienda, todo eso. La nacionalización de empresas, porque esa es la solución. Y tenemos que decírselo a los costarricenses, llegarle con las propuestas y decirle, mire, tal vez nosotros no lo veamos, pero yo sé que las futuras generaciones van a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que estaban proponiendo? Y van a ver esas ideas y van a decir que son buenas. Yo sé que lo van a decir, porque son ideas que no se están tocando más que a los ricos. Si usted en este momento agarra y monopoliza el agua embotellada en favor del Estado, ¿a quién tocó? A la Coca-Cola, a Cristal, que no necesita ese carajo, paga una peseta al estañón, un 10 céntimos, ¿cómo se llama? Mendiola, con todo lo que hace ahí en el puente allá en Río Segundo, la cervecería Costa Rica. Un gringo, un tipo que se metió en una montaña y coge el agua allá, del lado allá del Puaz, y coge el agua y la embotella y la manda a otros países. ¿Por qué? Si esa agua es nuestra. Nosotros tenemos que decirlo, esa agua es de nosotros tenemos que monopolizar y dejarnos eso. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros la vamos a vender. Y todas las ganancias que se las deje la caja, y así sucesivamente, con el cemento, todo, nacionalizar todo lo que podamos. Esa es la propuesta. Y eso es lo que le temen en Estados Unidos. Por eso están viendo a ver cómo hacen una guerra, para ver dónde agarran, invadieron Irak, quieren invadir Irán por petróleo, por conseguir dinero, porque ellos saben que no se les está acabando, y ellos necesitan plata de alguna forma. Y entonces ahora Groenlandia es lo más fácil que tienen. Van a quedar frente a Rusia, van a quedar, nadie va a ir a molestarlos, van a sacar petróleo, van a sacar piedras minerales, y entonces ellos están luchando por eso. Tenemos que dar una pelea, y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho en términos de que sí, nos hemos quedado muy estancados. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, gracias por sus intervenciones, por la preparación y todo el trabajo. Y bueno, gracias a toda la gente que nos acompaña, a todos ustedes y todas. La idea es que en este momento tengamos un espacio para abrir diálogo, para abrir intervenciones, para que nos comenten un poco qué pensamos, qué nos parece, las perspectivas que se han planteado hoy, y para que podamos tener algún diálogo que nos permita avanzar justamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues yo puedo tener un orden de la palabra. La idea que tenemos es, pues eso, no sé, que levanten la mano quienes tengan ganas de hablar. Entonces yo voy a estar apuntando. Yo me voy a retirar. Sí, Muchas gracias. Ahí nos estamos hablando, muchas gracias. Que vaya bien, buen día. Yo estoy en la mesa, pero yo también me voy a apuntar. Prometo que no voy a hablar los 15 minutos. Ya los apunté. No sé si hay alguien más que quiera levantar, si no, ok. Bien, Manuel. Y Miguel. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Con el tiempo que nos queda, entonces podríamos dividir el tiempito para formular la pregunta, para que tampoco sean intervenciones de 15 en las preguntas. Entonces, no les voy a poner un temporizador, ¿verdad? Porque quiero cero, pero nada más eso. Formulemos unas preguntitas, unas intervenciones de unos 3, 5 minutos a lo sumo, ¿verdad? Sí. Creo que ahí sí nos da tiempo. Entonces, bueno, primero levantó la mano Citaira, luego Bruno, luego yo. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Citaira y yo, bueno, estuve vinculada al trotskismo mucho tiempo. Puedo decir que ahora me identifico como anarquista, pero tengo mucha simpatía por todos los partidos socialistas también. O sea, eso no deja de formar parte de uno. Me parece que no solo del mal menor, del concepto de mal menor, digamos. O por lo menos yo no sé si yo no entendí el título de conversatorio, porque para mí el mal menor es este concepto que se vio muy presente durante las elecciones del 2018, por ejemplo. Elijamos a Carlos Alvarado para que no quede Fabricio Alvarado. Y esa es una trampa a la que se enfrentaría la izquierda y que probablemente explica por qué ha habido acercamientos entre Liberación Nacional con su mentiroso giro a la izquierda
como lo señaló el compañero, ¿cómo se llama? Daniel. ¿Verdad? Porque de repente, si lo peor es el fascismo, ¿verdad? Y digamos, la alternativa que permita que nos seguimos reuniendo, como dijo Orlando Barrantes al principio, que por lo menos nos podemos reunir aquí, ¿verdad? Eso es algo que tal vez no es un hecho de aquí a unos años. Entonces mucha gente se va a sentir tentada de justamente elegir votar por la fuerza política que sea que garantice la permanencia de la democracia burguesa, ¿verdad? La democracia burguesa sería el mal menor, que también es como algo que tendríamos que combatir. Me gustaría aclarar un poco más de eso. Luego, la experiencia en Francia, digamos, ha tenido muchos altibajos, pero me ha parecido inspiradora porque ante el ascenso de Marine Le Pen, se hizo el Frente Popular, ¿verdad? Y el Frente Popular ganó, y eso, digamos, más allá de que sea meramente parlamentario, digamos, es índice de una voluntad del pueblo francés, pero que también creo que podría estar presente en otros pueblos, incluso también aquí, de darle la oportunidad a la izquierda si nos ponemos de acuerdo a tener un diálogo abierto y democrático, ¿verdad? Justamente como lo que planteaba el compañero Daniel también. Y respetando nuestras diferencias. Bueno, y habían incluso posturas políticas que eran difíciles de reconciliar, como la del Partido Socialista, que es más burgués en Francia, y la de Francia insumisa. Sí. Entonces, digo, yo no sé si el Partido Socialista aquí sería el equivalente del Frente Amplio, probablemente, ¿verdad? Pero sí me parece interesante cómo la extrema derecha de alguna manera nos empuja a la izquierda a unirnos. Entonces también quería comentar que celebro este espacio, digamos. Y ya lo último, que también fue respecto a lo que mencionó Orlando Barrantes, sobre titubear e involucrarse con una lucha por títulos de propiedad. De repente a mí me parece que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, porque no es lo mismo que personas desposeídas estén luchando por tener un techo a que, no sé, estemos defendiendo la propiedad privada de los medios de producción. No es para nada lo mismo. Digamos que más bien el techo de esas personas entra dentro de la categoría de propiedad personal hasta cierto punto. Todo el mundo necesita un lugar donde vivir. Entonces tal vez ese tipo de cuestionamientos, no sé, se sienten un poco como que de repente deberíamos plantearnos más bien un poco lo que siente la gente, que quiere tener un techo donde vivir, digamos. Muchas gracias. Y después, Bruno. Sí. Disculpen, ¿están todos de acuerdo si volteo la cámara hacia la audiencia para que se vean las personas que están haciendo las preguntas? Bueno, igualmente a mí me envió la invitación. ¿Dónde está María? ¿Dónde está? María. Bueno, por ahí se fue María. Y el título es El mal menor. Entonces yo, bueno, me parece muy interesante lo que dice Taira. Vamos a ver. Sí, yo considero que nos están dirigiendo a irnos otra vez en la trampa de escoger el mal menor, y entonces que vuelva otra vez Liberación Nacional, porque ellos sí respetan la institucionalidad y la democracia burguesa y entonces nos va a garantizar seguir en este status quo. Yo considero que eso es una trampa. Entonces celebro que, digamos, que se esté dando este espacio. Creo que es importante hacer autocrítica, demasiada autocrítica, darnos cuenta de todo lo que está saliendo mal, porque tal vez como organizaciones no hemos tenido la capacidad de romper ciertos moldes. Lo que dijo Orlando es importantísimo. O sea, hacer, para mí, actividad revolucionaria efectiva es implicarse en las luchas reales del pueblo, no en las luchas que desde la intelectualidad académica se nos ocurre que pueden ser las necesidades del pueblo, sino las necesidades reales de la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando bajas a la barra del Parismina te encontrás con cosas que no te gustan, te encontrás con cosas que se salen de lo que uno piensa tal vez desde un esquema ahí académico, marxista, de lo que es realmente la necesidad de la gente. Por ejemplo, en el tema de seguridad,
la gente está obstinada de que agarren al sicario del barrio, al narcotraficante del barrio que tiene atemorizada a la comunidad. Los policías van, lo agarran, lo arrestan y en menos de 24 horas un juez de la sagrada institucionalidad lo suelta para que vaya otra vez a aterrorizar y a mantener su reino de terror en ese barrio obrero, estamos hablando. Pero no, entonces cuando Chávez dice que los jueces están siendo cómplices del narco porque sueltan a narcotraficantes, entonces nos ofendemos y decimos, ay no, es que el garantismo, es que hay que defender la absoluta independencia del Poder Judicial. Luis Salas dijo cosas importantísimas. Claro, con el tema del mal menor, bueno, yo creo que es inevitable. Hay elementos discursivamente, nos guste o no, en los que tenemos ciertas coincidencias tácticas con Chávez, aunque les parezca increíble. Por ejemplo, una cosa que Chávez está haciendo bien, no sé, por populismo o por lo que sea, es plantear un tema que nosotros también teníamos mucho tiempo de estarlo planteando: cobrarle al Canal 7 y a las emisoras de radio, que estamos a la par de Canara, el canon que tienen que pagar por el uso del espectro radioeléctrico. Y ahora no, ahora resulta que tenemos que defender a Canal 7 y a Canara porque cobrarle el canon es atentar contra la libertad de expresión. Entonces, yo creo que no está mal reconocer que en ciertos aspectos podríamos tener ciertas coincidencias con cosas que está planteando Chávez. Entonces, creo yo que el mal mayor no es Chávez, creo yo que el mal mayor es más bien irnos en esa trampa de otra vez volver a entregarle a este país a las cúpulas tradicionales que siempre se han manejado a través de Liberación y el Frente Amplio. Y lo último que voy a decir de lo que dijo Daniel, mira, discrepo con lo que decís de que el Frente Amplio todavía es el referente del movimiento de masas. No manejan ninguna masa. Es más, me atrevo a decir que les va a ir más mal y que van a sacar menos diputados. Ni Ariel Robles se para en el Parque Pérez Celedón y no lo conoce nadie. Priscila Vindas nadie la conoce en el Parque Naranjo. No son dirigentes obreros, no son los dirigentes burócratas sindicales tampoco. Y lo que dijiste es importante. Sí hay que plantear reforma del Estado y sí hay que plantear, pero vos planteas eso de simplificar la burocracia estatal delante de Luis Chavarría o de Marta Rodríguez y lo acusan a uno de casi que de sindicalista de derecha y de que ya uno ojalá se vaya con el IFENSAC, porque sí hemos cometido el error de defender cosas indefendibles a nivel del movimiento sindical y a nivel de la estructura del sector público. Entonces, qué bueno que estemos planteando cosas diferentes en un lenguaje diferente y lo felicito si le das caminar en ese sentido. Gracias, bueno, yo me apunté, entonces voy a decir un par de cositas. No se vale. Sí se vale. El espacio es abierto. Usted puede hablar si quiere, Manuel. No, primero sí, muy interesante y súper apasionante también el debate, digamos, y muy buena la oportunidad. A mí también nosotros estamos impulsando también la actividad y nos parece súper positiva. A mí me gustaría referirme a algunas cositas, de repente 10 o no voy a extenderme en ninguna, pero de todas se merecería un debate súper extenso, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a empezar por esto de la autocrítica que la izquierda debería hacerse, que yo creo que es importante. Yo, y a riesgo, digamos, de que me acusen de lo mismo, pero he estado leyendo el texto de David Riazanov sobre Marx y Engels, que es como un intento biográfico, y él hace un énfasis, a mí me parece que es muy importante recordar acá, respecto de el crimen que ha sido decirle academicismo al marxismo y a la izquierda, ¿verdad? Y decir que el uso de categorías marxistas para entender la realidad y para hacer política en esa misma realidad es contrario a lo que hacía el propio Marx. Eso es un crimen, eso es una gran, digamos, mentira que nos han transmitido, y por eso a mí me parece importante que se hagan ejercicios donde se pueden combinar justamente una reflexión y un análisis político de la situación, donde nos podamos ubicar bien justamente con cuáles condiciones concretas materiales estamos trabajando y cuáles van a ser esas necesidades sentidas que las masas a las cuales van a poder responder
¿no? Porque justamente la izquierda más estéril es la que no va a esas necesidades más sentidas de las masas, sino que se queda, digamos, pegada, ¿no? Por así decirlo. Esto, de nuevo, se puede extender mucho, pero también está vinculado a lo otro que quería decir, que es con lo que vos hablabas, Taira, de la experiencia en Francia, del Frente Popular. A ver, primero lo que pase ahí, ¿verdad? Es uno de los centros políticos del mundo. Entonces lo que pase en Francia nos va a impactar sí o sí y a todo el mundo y bueno, eso es así. Justamente desde que ganó el Frente Popular en Francia, y te lo digo, mi opinión es que hay una suerte de moda del Frente Popular, por así decirlo. Hay un auge. Me parece que auge es mejor palabra. Porque sí, justamente hay una serie de necesidades de las masas súper sentidas, que hay personajes como Marine Le Pen, bueno, yo no lo conozco también, pero hay personajes como esta tipo que hay que vencer. Y justamente, sí, yo tengo acuerdo con esta idea que también se planteaba desde la mesa de que este tipo de referentes de extrema derecha son una oportunidad que tenemos también para abrir, porque se abren un montón de grietas importantes y se junta gente que no se hubiera juntado nunca, ¿verdad? Se quedan en la misma trinchera, gente que nunca hubiera estado en la misma trinchera porque los obliga a la realidad más a la derecha. Entonces eso es positivo, pero sí, justamente el mal menor es la trampa, ¿no? Y a mí, yo soy muy crítica de la experiencia del Frente Popular, como puedes imaginar, como se puede imaginar, digamos, en este auditorio. Pero lo que demuestra la existencia del Frente Popular es que justamente está la tarea y que las y los revolucionarios tenemos que lograr justamente tocar esas fibras sensibles de las necesidades más sentidas de las masas, que son a veces derechos democráticos, a veces son derechos de propiedad, justamente, como el tener una casa, un techo encima, etcétera, que pues sí es necesario vincular esas experiencias con la vanguardia de la clase trabajadora que está peleando y la vanguardia de los movimientos sociales, la vanguardia de los movimientos de mujeres, etcétera, 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 que no tiene ningún sentido que eso esté separado. Y me parece a mí que eso es uno de los crímenes más grandes de las experiencias de Frente Popular o de las experiencias, digamos, amplias, que siempre cometen ese error y siempre te ponen una gran pared entre los movimientos de trabajadores, los movimientos sindicalizados y los movimientos sociales, de mujeres, personas LGBT, etcétera, 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 movimientos ecologistas. Siempre te hacen eso porque la unidad estratégica de esos sectores pues les vence siempre en la calle, en todas las experiencias. Entonces, eso, como les dije, iba a no profundizar en ninguna de las cosas y para no extenderme más, lo dejo un poco por ahí. En la palabra sigue Esteban, Melissa y Miguel. Y vos sos el último. Y llegaste al final. Pero sí, obviamente te apunté. A mí me parece que, digamos, es interesante, muy importante que haya pensar espacios por fuera de los espacios académicos. Y eso, digamos, es valioso. Incluso ahora estaba en una reunión con lacanianos, estaban en lo mismo. O sea, tenemos unas discusiones ahí que es como, no, es que la academia ya no sirve. Y eso está clarísimo, o sea, es clarísimo, digamos, por muchos motivos. Entonces, en parte, digamos, también eso tiene que hacernos una reflexión en el sentido de que lo que sea que salga por fuera de la academia, que sea de izquierda, tiene que tener formalidad, tiene que tener seriedad, compromiso, etc. Y eso se mide en todos los planos, o sea, sostener la discusión, tener la paciencia para estar, respetar tiempos, o sea, todo eso, digamos, es una característica de un partido revolucionario. No es característica, digamos, de secta pequeño burguesa o algo así, ¿verdad? O sea, eso es completamente contrario. Entonces, desde ahí, digamos, uno puede empezar a ver la necesidad de avanzar de conjunto, digamos, en todo un montón de ámbitos de desarrollo para la izquierda. En ese sentido, a mí me parece que hay una caracterización en la que estamos de acuerdo, más allá de otros matices, que hay posibilidades para intervenir desde la izquierda. Y eso está, o sea, eso está instalado en varios lugares del mundo. Costa Rica es uno de esos lugares del mundo por diferentes cosas que tienen que ver con procesos de lucha de clases, y tenemos la posibilidad de intervenir de manera unitaria, conjunta, digamos, pero claramente, digamos, eso requiere que procesemos algunas discusiones. A mí, digamos, yo quiero tomar el ejemplo que ponía Luis de los jueces y de los magistrados, digamos, que es como, Luis dice, sí, es que a eso hay que cambiarlo, hay que quitarlo, pero tenemos que ver cómo, ¿verdad? Y sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo.
digamos, pero hay que aprender algunas cosas, por lo menos para nosotros, digamos, vemos de la historia de la lucha de clases y nos sirve, digamos, como reproducir algunas de esas ideas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, plantear en algún momento, como lo hicieron en Francia, y justo en épocas del Frente Popular, la izquierda planteaba que los jueces tenían que elegirse por voto popular, o sea, porque esos jueces, ¿quién los elige? ¿Verdad? Sí, es cierto eso, un red de cuido de toda la burguesía del país, todo sale bonito, todo muy democrático, ¿verdad? Y sigue siendo la misma gente la que gobierna. Entonces, claramente, digamos, ahí hay un elemento que la izquierda tiene para plantear de cómo hacer una transformación de las instituciones, pero rompiendo la lógica que tienen esas instituciones, quitándole el carácter de clase, imponiendo otro carácter de clase. Y yo creo que ahí es donde está mucho la discusión, digamos, de cómo hacer toda esa reforma. Y cuando digo cómo hacer es porque quién la va a hacer. O sea, yo estoy de acuerdo, digamos, más o menos, ¿verdad? Obviamente habría que ver más de economía, más puntualmente, pero digamos con el modelo que dijo Luis, uno dice, bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo que se haga así, que la caja funcione así, que esto se redistribuya así, o sea, todo eso, totalmente de acuerdo. Es factible hacerlo, completamente factible. La pregunta es quién lo va a hacer. Y eso está directamente vinculado al problema del mal menor o algo así, ¿verdad? También Bruno tiene razón, no le podemos dar de nuevo el poder a Liberación Nacional. Estamos de acuerdo, pero tampoco se lo podemos dar a otro Chávez o al Chávez que venga, ¿verdad? Y tampoco se lo podemos dar, digamos, a las jefaturas intermedias, burocráticas, que están ahí solamente preocupándose por su salario, como vimos en UCR, ¿verdad? Todos son amigos al final, todos se relevan que viva la autonomía, o sea, ¿verdad? Esa autonomía está buenísima, digamos, o sea, pero entonces, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién va a tomar esa tarea, digamos, de transformar? Ahí nosotros tenemos varias posibilidades, creemos que va a haber, lástima no nos dio chance de participar en esta, bueno, en el 2026 van a haber un proceso electoral, desde ahora, digamos, tenemos la discusión de qué vamos a hacer, ¿verdad? También frente al próximo proceso electoral que venga, o sea, qué posiciones son las mejores, cómo uno se... No, pero las próximas, digamos, las de ahorita. Sí, ahí va a haber, digamos, una discusión de cuál va a ser, digamos, la mejor posición. Y bueno, eso es un poco el tema, digamos, que queremos colocar, o sea, que todas esas tareas, nosotros creemos centralmente que si sectores de la clase trabajadora empiezan a mover eso, si los sindicatos empezaran a mover eso, claramente hay que pelearse con los sindicatos también, porque si uno dice, no, es que hay que cambiar esto, las burocracias más convencidas, digamos, están del lado de los patronales, uno lo puede ver en el Sindeu ahí clarísimo, o sea, está ese escándalo de los salarios y el Sindeu está a favor, es increíble, o sea, está a favor de la administración, digamos, o sea, no mueven un dedo por los interinos y están a favor de los salarios altos. Entonces, claramente ahí hay un problema. Entonces, tampoco las burocracias sindicales van a ser ese sujeto. Entonces, ¿cómo hacemos para incentivar, ¿verdad? Que sea, digamos, sectores trabajadores los que lleven adelante esas tareas y se las planteen? ¿Ya? Eso es para nosotros la quebradera de cabeza. Nosotros obviamente no vamos a decir que la tenemos toda clara ni nada así, pero eso es justamente lo que decimos. La estrategia es que la gente lo haga, que la gente trabajadora tome en sus manos eso y que la haga, ¿ya? Y si eso está así, entonces ya va a estar todo bien porque van a quedar representados los intereses de las masas populares y los sectores trabajadores, todo, ¿ya? Y eso obviamente, digamos, lo que implica, digamos, es que hay posibilidades de hacer una transformación revolucionaria del país. Por eso, digamos, cerrar entonces con la idea de, sí, hay que organizar un partido, y sí tenemos esa responsabilidad, y eso es complicado, eso es difícil, pero es que tampoco hay otro, porque la verdad es que tampoco hay otros instrumentos que se hayan desarrollado para hacer transformaciones sociales. O sea, también ahí hay una discusión con los autonomistas y con el anarquismo. Nosotros estamos muy a favor de que en algún momento el Estado se extinga y todo eso, y en eso creo que estamos de acuerdo, pero mientras tanto, de aquí a allá, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que construir una organización, una herramienta, digamos, que sirva para eso. Y bueno, eso es lo que queremos venir a decir. Nosotros no tenemos lógica de que vamos a ir creciendo OSR uno por uno y que nos vamos a sumar y que entonces todo va a salir bien cuando seamos 200. Porque si vamos uno por uno y hay que sumar 200 cuadros, entonces vamos a, digamos que tardamos un año produciendo un cuadro, entonces tardamos 200 años, entonces es un problema porque apenas van creciendo unos y ya se van muriendo los otros, entonces nunca llegamos, es como el cuento, ¿verdad? O sea, es una contradicción ahí que no salimos nunca, entonces no es así, nuestra táctica de construcción no pasa por eso. Nosotros queremos fusionarnos sobre la base de discusiones con diferentes organizaciones de izquierda para avanzar de conjunto. Entonces, y en medio de eso procesar discusiones internacionales, procesar todas las discusiones nacionales, etc. Y bueno, entonces en ese sentido yo creo que el llamado que hace Dani, digamos, o sea, lo quiero reforzar, digamos, porque me parece que por ahí, digamos, se puede empezar a plantear una chispita, digamos, de cómo empezar a incendiar esa subjetividad que necesitamos que la clase trabajadora desarrolle. Gracias, Esteban. Tengo Melissa, Miguel y David. Bueno, mi nombre es Melissa, como ya escucharon. Bueno, yo sí tengo algún rato de no vincularme, pero retomando, digamos, desde el final de Esteban,
creo que esa es la situación principal, ¿verdad? Poder articular desde otras áreas para poder llegar incluso a la migración nicaragüense que está en el país, por ejemplo, para que nos puedan apoyar y poder estar en conjunto para la mejor calidad de vida de todas y todos. Porque como decía la compañera, no es lo mismo luchar por el techo individual al techo en conjunto, porque todos queremos un techo donde irnos a dormir o irnos a morir. En realidad, entonces, poder generar estos espacios para poder llegar a discusiones más complejas y más altas, tenemos que seguir generándolos, y no solamente generándolas acercándose a fechas calendario como el 1 de mayo, sino seguir en la construcción día a día, espacio a espacio, y poner fechas y seguir, porque al final y al cabo, si nosotros mismos nos seguimos separando, ¿verdad? ¿Cómo estamos luchando por pedazos? En este momento, por ejemplo, la derecha se sigue articulando. Ayer estaban dirigentes gringos en la Academia Nacional de Policía, ¿verdad? Para seguir articulando el movimiento de que nos sigan reprimiendo con las armas, ¿verdad? Seguir vendiendo las armas. Ellos son los principales promotores y patrocinadores de todas estas cosas, y no solo aquí. Los gringos se necesitan seguir manteniendo, vendiendo armas. Entonces, en los pequeños grupos, porque no es que Trump tampoco sea tan idiota como parece. En realidad también tiene ciertas características de seguir perpetuando el régimen gringo a través de las armas. ¿Y cómo se hace eso? Siguiendo nosotros, comprándolas incluso nosotros para la protección de la criminalidad. Seguir diciendo, no, estos, el narcotráfico. Entonces es más como poder articular estos movimientos y seguir nosotros haciendo lucha, ¿verdad? Para poder estar preparados, porque si no, no lo vamos a estar, y ellos sí se están preparando con anticipación, porque no crean que Trump, como digo, por más idiota que parezca, no se pueda estar esperando un contingente, ¿verdad? Que le pueda querer dar. Independientemente, porque no solamente aquí nos organizamos en Argentina, nos organizamos en Chile. En ese momento el MAE puede seguir esperando, o el gobierno estadounidense. Entonces, por eso estos espacios creo que son importantes para seguirlos armando, haciendo músculo, independientemente de las diferencias, ¿verdad?, que se pueden discutir, y no es que no se van a ampliar, pero si no sumamos, no lo vamos a lograr. Y como decía Esteban también, de ahí no podemos esperar a que seamos 200, porque ahí sí, en realidad unos nos morimos, otros siguen viviendo, y nunca hubo nada en concreto. Entonces es poder seguir haciéndolos, y la crítica a todos los espacios es esto, no solamente acercándonos a fechas calendario. Gracias, Meli. Miguel y David. Yo le quiero decir, hace tiempo que me ronda por la mente de que, bueno, todo el mundo se ha olvidado de las manifestaciones prácticamente. Desde el gobierno de Solís, que nos quitaron los derechos de huelga, siendo la huelga un derecho que se logró con la constitución política, ¿verdad? No estábamos haciendo una cosa ilegal. Pero, ¿qué pasó? Los dirigentes de los sindicatos, casi todos o todos, los sindicatos se atemorizaron tanto que después de esos 3 meses de huelga, en donde estuvimos ahí frente a la Asamblea Legislativa, no se animaron a salir, pero ni para el 1 de mayo. ¿Se acuerdan de Adrián? Un 1 de mayo estuvimos nosotros solos ahí, el PRT solo ahí frente a la caja, ¿verdad? Y los demás sindicatos, o sea, éramos 4 gatos ahí, pero ahí hicimos un bullón todo lo que pudimos, ¿verdad? Pero los sindicatos siguen todavía adormecidos, atormentados. Perdieron la idea de que movilizarse en pandemia era ser conspiranoico de derecha. Eso no se podía movilizar en pandemia. Bueno, lo de la sí, se agarraron del asunto de la ley. Yo también estaba en peligro de que me agarrara la pandemia esa, y ahí estábamos, ¿verdad? Era cuestión de usar un trapo ahí que usábamos, ¿verdad? Y ya está. Es que cuando se quiere hacer una cosa se hace,
¿verdad? Y cuando hay miedo de que, porque si ya quedamos sin derecho a huelga en este país, como que si este país fuera Nicaragua o algo así. Y los dueños, dueños digo yo, los que manejan la platica que les llega porque no les ha dejado de faltar la platica que le están cobrando a los trabajadores que están metidos, que están sindicalizados y que no se salen tampoco porque también tienen miedo de que les vayan a hacer una cosa directamente a ellos y entonces no tienen un abogado donde hablar, ¿verdad? Para defenderse. Entonces no se sale tampoco, pero los dueños de los sindicatos están haciendo grandes sus edificios, ¿verdad? Hasta UNECA, ¿no? Bueno, tal vez el otro, el de aquel, digo yo, no me acuerdo. Bueno, todo el mundo está metiéndole a la propiedad esa y todo, ¿verdad? Metiendo dinero y no se está gastando en las manifestaciones que hay que hacer. Y la plata que están recibiendo, entonces, ¿qué? ¿Para qué es? No les han rebajado la cuota, me imagino, ¿verdad? Lo que les cobran a cada quien, eso es lo que le están cobrando, ¿verdad? O sea, se están enriqueciendo los sindicatos y están calladitos ahí, no hay manifestaciones, pasan cosas y no se reclama nada, ¿verdad? Yo digo, ni al 1 de mayo se animaban antes. Ahora, pues yo creo que ya están comenzando a salir un poquito, por lo menos el 1 de mayo, ¿verdad? Pero faltar el 1 de mayo a un día de huelga, porque es que también es otra cosa. Una cosa es que le quiten a uno el derecho de huelga, ¿verdad? Huelga de 3 meses, ¿verdad? Como la que estuvimos. Y otra cosa es un día de huelga. Ahí no, eso no está prohibido. Perfectamente se convoca a un día, a un paro de un día. Claro, si se va a convocar a huelga indefinida, ahí sí no está bien con la ley que tienen. Pero contra esa ley hay que luchar también, hay que ver qué forma hacemos para seguir luchando por volver a obtener el derecho de huelga que tuvimos después de la guerra civil. Gracias, Miguel. Y bueno, David es la última persona que se apunta. Gracias. No, primero, de verdad, disculpas a Paola y Esteban se molestó, creo que me llamó la atención, porque ella es la que está conduciendo, disculpe. Porque él tiene razón lo que dice de que hay que crear un espacio fraterno, ¿verdad? Que seamos francos, que nos hablemos con claridad, que no nos majemos la manguera en segundos. Entonces, con esa moral, con esa actitud, tenemos que construir este espacio. Y me parece muy interesante lo que planteó Yajaira, porque, bueno, ella está contenta, dice, bueno, este espacio me gusta. Pues entendí eso, básicamente. Citaira. Citaira, ya la cambié el nombre. Perdona. Ya a veces no sé ni cómo me llamo yo. No le digo a Laura, Alicia, a mis hijos. No, de veras. Entonces, cuando dice que, bueno, pero hay que preguntarse qué es este espacio, hacia dónde va, cuál es la propuesta, porque digamos, vos decís, Díaz, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel. Ay, pues puta, más bien bravo. Hablas de, bueno, que hay que construir un partido, también el compañero, que es muy difícil. Bueno, ojalá que lleguemos a construir un solo partido revolucionario, pero de momento despacio que tenemos. Lenin decía que la delimitación teórico-programática y metodológica también, el método muy importante, muy importante, es un proceso lento, ¿verdad? Entonces, ese es el camino, hacer acciones, hacer balance, hacer discusión democrática, no tapar las diferencias, con franqueza, pero con fraternidad, listo. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? El otro asunto que yo quería plantear, me parece muy bien lo que dice Paola. A propósito de lo que planteó Orlando, que ya se fue, muy podido hablar de Orlando, pues ya se fue, y que algunos replicaron, ¿verdad? En términos del tema de las necesidades de las masas, ¿verdad? Y que hay que estar donde están las necesidades de las masas. Bueno, pero uno no es el Espíritu Santo, muchachos y muchachas.
los y les, ¿verdad? ¿Cierto? No podemos estar por todos lados, somos un grupo muy pequeños. Entonces tenemos que ver primero la realidad de nuestras organizaciones, pues si no lo fundimos. Y el activismo loco, se lo dice un artista loco que casi me escochiflo. Bueno, si ya se dan cuenta, de tanto activismo no lleva a nada, no construye, al contrario, destruye. Entonces, bueno, estar donde la gente esté luchando, sí, depende de los recursos, depende de cuáles son las prioridades de construcción. Bueno, ¿qué? ¿Queremos construir juventud? ¿Cómo hacemos? No, si eso depende del estado de cada organización. Pero eso es de cada organización, porque aquí somos distintas organizaciones, no somos un solo partido. Entonces, lo que tenemos que establecer es un marco. A mí se me ocurre, y termino con esa propuesta, de que se genere un espacio bimensual, sí, como asambleario, y se traiga un tema nacional, discusión sobre la situación nacional, sobre la situación internacional, abierto, o un tema específico, qué sé yo. Y vamos siguiendo invitando a ver si la izquierda... Ah, bueno, y un elemento más, no sé si seguir invitando, ¿verdad? Porque si la gente que no quiere, no quiere, no quiere. Pero no se puede bailar, me refiero al PT, ¿verdad? Pero bueno, que eso nos va a crear un problema. Para las elecciones no sabemos bien cómo, hay que actuar un poco, creo que el compañero también Esteban lo piensa. Pero eso es otra discusión. Un detallito, ¿no? Para nosotros, cuando llamamos a votar por el Frente Amplio en las elecciones municipales, es una táctica. Las elecciones son tácticas, ¿cierto? No son de principios. Porque era la única alternativa que no era burguesa. El Frente Amplio es un partido burgués. Bueno, eso fue nuestra consideración. Si nos equivocamos o no, se discute. Frente Nacional de Lucha, que vos referiste, bueno, nos toca, porque nosotros fuimos parte, es más, Adrián fue de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Lucha. O sea, eso estás diciendo. No hay que seguir en ese tipo de procesos. Te voy a decir una cosa. Fue un proceso de ensayo y error, sí. Porque si había una posibilidad muy grande, porque teníamos influencias sobre un grupo de médicos, especialistas, jóvenes, que nos veían al principio como su dirección y perdimos la batalla con el Frente Amplio. Y nos fuimos. Pero entonces, si quieren hacer balance, cosas específicas, pues yo sentí que te referías a nosotros, porque incluso alguien escribió al respecto, yo qué sé, no sé si Manuel, ¿cómo le fue? El del rape verde y blanco, el perro usted se llama Manuel, claro. Manuel. Ah, perdón. Estaba revisando. No, todo bien. Ya entonces terminaron las intervenciones. No sé si hay alguien más que quiera hablar. Si no, entonces tenemos 5 minutos de cierre para cada expositor. Se nos fue hablando, pero igual yo estoy por mantener los 5 minutos. No sé, algo más grande. Entonces, y no sé, lo pongo a considerar. Entonces, este es el momento. Si no, los expositores van a hacer un cierrecito. No, bueno. Entonces, si quieren, sí, lo podemos hacer en el mismo orden. Puedes empezar vos, luego A ver, no, yo también saludo a la actividad, me parece que ha sido muy rica. Y bueno, y sí, digamos, me gustó mucho lo que planteó Paola, la verdad, digamos, de que, sí, yo, digamos, tal vez no me expresé bien, ¿verdad? Yo no quise decir, digamos, que, no, y bueno, y de hecho, trajimos el tema, digamos, de estas definiciones teóricas, precisamente porque nos parece muy importante, ¿verdad? O sea, plantearlo porque sí necesitamos reivindicar, ¿verdad? El marxismo científico, porque es una ciencia, ¿verdad? ¿verdad? Pero es una ciencia que tiene que estar al servicio de la revolución, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Y si no logramos, digamos, explicar los fenómenos desde, ¿verdad? Desde la teoría marxista, utilizando las categorías marxistas, y pues entonces, podemos, bueno, siempre podemos meter la pata, ¿verdad? Aunque lo hagamos así, pero por lo menos, digamos, ¿verdad? Nos permite una cierta orientación. Creo que, digamos, lo más importante de eso es
tener claridad, digamos, de que la crisis interburguesa que hay en este momento en todo el mundo, pero que se refracta en cada uno de los países, es muy profunda, ¿verdad? Entonces, yo no me quise referir, digamos, como la cuestión, digamos, en Costa Rica, porque habían otros compañeros que iban a hablar de esto, pero sí es muy importante entender la crisis interburguesa que hay en este momento en el país, ¿verdad? Y entender que así como, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, estamos, digamos, en un momento en donde se resquebraja el orden mundial que surge de Bretton Woods. Bueno, aquí en Costa Rica también se resquebraja el orden burgués que surge después de la guerra civil, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y esa es la pretensión, digamos, de Chávez, y no de Chávez, ¿verdad? De Chávez, al igual que Trump, ¿verdad? Es el resultado de un proceso y refleja los intereses de un cierto sector de la burguesía, ¿verdad? Que está luchando por un recambio. Y porque quieren manejar, ¿verdad? O sea, porque piensan, ¿verdad?, que pueden haber otras salidas a la crisis. Pero también para nosotros es muy importante porque esta crisis interburguesa, ¿verdad?, este enfrentamiento tan virulento, es importante porque permite que la conciencia de las masas avance más rápidamente, que la conciencia de las masas diga, que vea a la izquierda como una posibilidad, ¿verdad? Porque ahí donde se están tirando los trapos sucios, ¿verdad?, y donde se acusan de corrupción unos a otros, pues la gente se pone a pensar, bueno, es que, ¿verdad? Y sí, tal vez hay mucha gente que quedó embelesada con Chávez y que creyó que era la Dalí de la anticorrupción, pero ahora se está dando cuenta de que no es así, ¿verdad? Yo sí creo que la figura de Chávez en el próximo año se va a deteriorar rápidamente y va a dejar nuevamente un vacío que probablemente, bueno, y por eso es que también, ¿verdad?, hablamos del mal menor, porque sí, Liberación Nacional está aprovechando para, ¿verdad?, plantearse como la posibilidad nuevamente, precisamente para, ¿verdad?, diciendo, bueno, nosotros somos la alternativa, ¿verdad?, al chavismo. Lo otro es, digamos, que, bueno, entonces, digamos, en esa crisis interburguesa hay la posibilidad, como decía Lenin, de que se cole el proletariado, ¿verdad?, en ese conflicto y que salga con las reivindicaciones, ¿verdad?, como han dicho ya varios compañeros, de la clase trabajadora, pero también, bueno, es importante que empujemos nosotros, los partidos revolucionarios, ¿verdad?, y las organizaciones de izquierda, que empujemos esos procesos, ¿verdad?, y que vayamos a las comunidades, efectivamente, pero en eso yo sí coincido con David, ¿verdad?, no a cualquier lado, no podemos estar en todas partes, tenemos que, ¿verdad?, a partir, y por eso es que estos procesos, ¿verdad?, y estas discusiones son importantes, porque de aquí, de estas discusiones, que podemos ver con más claridad, ¿verdad?, en dónde tenemos que intervenir, en dónde tenemos que aplicar las poquitas fuerzas que tenemos para, ¿verdad?, para ir creciendo, ¿verdad?, para irnos fortaleciendo, porque lo vamos a necesitar, porque en el momento, digamos, hay momentos, digamos, históricos que son vertiginosos, y si no tenemos una herramienta para esos momentos, ¿verdad?, las masas nos van a pasar por encima y no se va a lograr conducir a las masas hacia un proceso revolucionario. Y lo último que quiero plantear es que sí, digamos, es muy importante, digamos, lo que se menciona, digamos, del trabajo con migrantes nicaragüenses. Bueno, nosotros trabajamos, digamos, en los asentamientos con compañeros y compañeras que son migrantes nicaragüenses, y es difícil, ¿verdad? Es complicado, tiene sus complicaciones, pero tenemos, bueno, en la Liga Internacional Socialista, que es la internacional, digamos, en la que nosotros escribimos, hay una organización afuera de Nicaragua de compañeros y compañeras revolucionarios nicaragüenses, bueno, y ahí está. Y hay la posibilidad, digamos, de construir ahí, pero más allá de eso, incluso nosotros creemos que tenemos que pensar con una perspectiva centroamericana, ¿verdad? Porque los países, digamos, de Centroamérica son países artificiales, ¿verdad? Hay una sola nacionalidad centroamericana, pero bueno, eso también da para otra discusión. Perfecto, muchas gracias. Para el cierre mío, yo quiero concentrarme sobre todo en el tema de las oportunidades. Quiero conectar
algo de lo que decía Adrián en la primera exposición, también retomar la idea de Zitaira, que decía que la extrema derecha nos obliga un poco a la unidad de izquierda, y conectarlo también con algo que dijo Esteban sobre quién tiene que asumir entonces la cuestión de quién asume la salida a esas posibilidades tan poco prometedoras para la clase trabajadora que se dibujan en el futuro. Y quiero referirme también a la experiencia de Francia, pero voy a referirme a otra experiencia que tiene que ver con un grupo hermano nuestro en ese sentido, también parte de la fracción trotskista Cuarta Internacional, que es el Grupo Revolución Permanente. Es un grupo que en medio de la avanzada de Marie Le Pen, un grupo con un programa revolucionario pasó de reunir decenas a reunir cientos. No fue una cosa que tomara, digamos, los 200 años que decía Esteban, sino que fue más bien el aprovechamiento de una oportunidad en medio de justamente este tipo de gobiernos o de avanzadas de la derecha más bonapartista, que ya tiene, bueno, pues en Francia un carácter muy fuerte, marcado de racismo, de xenofobia, y justamente tiene que ver, o lo amarro mucho con esta idea que el bonapartismo puede ser un puente, que puede pasar la decadencia de la democracia burguesa directamente al fascismo, pero que también puede abrir justamente posibilidades en la conciencia de la clase trabajadora y de las masas para la revolución social. Eso es dicho más digamos, como en un plano más analítico, más intelectual, si se quiere. Para mí la forma más política o más carne viva, carne y hueso para entender este problema tiene que ver con la decadencia o la pérdida de la calidad de vida de las masas, y cómo cada vez más o cada vez es menos posible más bien encontrarle una salida por las buenas a esa pérdida de la calidad de vida. Cada vez es más difícil pensar una alternativa a, por ejemplo, la crisis de infraestructura, pensando también incluso todos los debates que han habido con que hemos acompañado, ¿no? Y que sobre todo ustedes también han acompañado con el bloque de vivienda. También es difícil pensar una alternativa al financiamiento de las universidades cuando vienen recortándolas desde hace casi 10 años para este punto. Y en ese sentido, cada vez queda más dibujado en el horizonte que la única salida que va a poder tener el movimiento de masas para todos esos problemas es la acción de las masas. Cada vez es más difícil poder pensar que un partido como Liberación Nacional o un partido como el PAC, que fue justamente el mal menor del PLN en este país y que quebró en un sentido, que demostró la crisis que ya tenía el bipartidismo acá, que sea un grupo así el que pueda sacarnos pensando desde la perspectiva de la clase trabajadora, que pueda sacarnos, ¿no?, de esa vorágine, o que pueda prometerle a las masas algún tipo de mejoría. La crisis de la caja también. Es cada vez más difícil para mí pensar una forma de que sea posible financiar un montón de políticas súper necesarias, o por ejemplo refugios para las víctimas de violencia patriarcal, si no se plantea el dejar de pagar la deuda externa, que por ejemplo es un desangre constante de una deuda impagable, que en este momento lo que garantiza es que se prioricen las ganancias del gran capital transnacional y del gran capital imperialista por encima de la necesidad que tienen las personas habitantes de calle, por ejemplo, de tener un techo y tener pan en la mesa. Y en ese sentido, insisto en que justamente el bonapartismo como puente, como momento de transición, también nos abre una posibilidad de los grupos de izquierda y al movimiento de masas. Pero ahí vuelvo sobre la idea de Esteban, ¿cómo lo hacemos? ¿O quién tiene que tomar esa batuta? ¿O cómo la asumimos? Y a mí me parece importante también decir que justamente lo ideal, me parece a mí, que la meta nuestra es que las masas, que la gente trabajadora sea quien asuma la pelea. Pero el tema ahí no es quién lo va a llevar de la mano, sino quién o cuál va a ser el vehículo político de esas reivindicaciones y de esos reclamos y de esas peleas. Y ahí es donde me parece que se inserta la propuesta de la necesidad de poner en pie un partido revolucionario en este país. Como decía David, yo estoy de acuerdo con él, es algo que hay que hacer con mucha paciencia. Creemos que estas experiencias que hemos tenido de militancia conjunta son una hoja de ruta, pero no está dada la posibilidad ya, sino que creo que, tengo acuerdo, es un trabajo en el que estamos justamente avanzando, y es una experiencia que, bueno, pues este espacio también lo valoro bastante positivo, pero que vamos a tener que seguir nutriendo, como decía en la intervención, y vamos a tener que seguir asumiendo como una tarea importante. Y
Sí, para cerrar, yo estoy de acuerdo, esta posibilidad no está dada ahorita, no, el Partido Revolucionario que nosotros planteamos, la izquierda anticapitalista, antisionista que nosotros planteamos, no la veo para la otra semana, ni para el próximo mes, ni para el próximo año. Sin embargo, si logramos sostener un acuerdo o espacios de militancia conjunta como los que hemos sostenido hasta ahora, con discusiones claras, en donde podamos tener un ambiente fraternal, donde podamos expresar diferencias, donde aprendamos cómo lidiar justamente con esas diferencias de manera constructiva. Si sostenemos esa experiencia de aquí a las elecciones del 2026, vamos a estar en unas condiciones totalmente diferentes a las que estábamos cuando convocamos la primera movilización contra Marco Rubio. Y entonces la siguiente experiencia ya va a estar más nutrida, no de especulaciones, sino justamente de experiencias en carne y hueso. Y esa es la oportunidad que yo veo, y no es una oportunidad como en el sentido de que es un regalo que tenemos ahí, sino más bien es un reto y es una tarea que nos pesa en los hombros de quienes reivindicamos la revolución socialista como la superación del régimen de la explotación del trabajo, que es justamente el capitalismo. Muchas gracias. Luis, 5 minutos. Sí. Vean, primero que todo hay que tener mucho cuidado con ese discurso de los políticos de que meten a un delincuente a la cárcel y entonces lo dejan libre y lo dejan salir y lo dejan salir. Vean, hay que tener mucho cuidado porque una persona puede ser culpable de un delito, pero tiene que conseguirse las pruebas. Y el primero llamado a conseguir las primeras pruebas o inicialmente la policía, no es el OIJ. El OIJ llega después con inspecciones. Pero es la policía. La responsabilidad de que una persona que comete un delito lleve suficientes pruebas para que lo pueda meter en la cárcel le toca a la policía y después el OIJ. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora quieren meter a todo el mundo a la cárcel con pruebas o sin pruebas. Es que si nosotros permitimos, oigan esto, si nosotros permitimos que metan a una persona culpable a la cárcel sin pruebas, tarde o temprano están haciendo lo mismo con inocentes. Nos agarran a nosotros y nos meten sin pruebas y punto, nos meten ahí como hizo Bukele. Este discursito del presidente y de Pilar, de que todos agarran a alguien y lo sueltan, agarran a alguien y lo sueltan, aunque nos duela, aunque están los femicidios, que es terrible, que ver a un tipo que mató a la esposa o algo y que lo dejen libre. Esta cosa es un sistema que tenemos que aceptar, porque si no se nos vuelve encima. Si nosotros empezamos a aceptar que metan a culpables sin pruebas a la cárcel, tarde o temprano están haciendo lo mismo con inocentes, con nosotros. El 40% de la gente que metió Bukele a las cárceles, muchachos, porque andaba con un tatuaje y todo, era inocente. Un 40% de los que metió, y mucha gente murió ahí, casi un 20% han estado muriendo o los han dejado libres pero heridos y cosas así. Entonces la justicia no se puede manejar así tan a la ligera, que es lo que quiere el presidente. Ellos dicen, no, metamos a la cárcel, que lo dejen ahí, no, lo vas a tener, no tenés pruebas, y después lo llevas a juicio y lo tenés que soltar, y le diste de comer un mes a un maje. Es que hay que verlas todo desde el punto de vista. Ahí hay que tener cuidado con eso. Vean, con respecto a las propuestas que hice un montón. Eso, la única forma que la pueda aprobar el movimiento social es con un referéndum. Aún llegando al poder, solo el referéndum. La Asamblea Legislativa no te va a dar 38 votos para crear ningún monopolio. Tiene que ser vía referéndum. Y por eso que acabo de decir hoy, que es 26 a las 6 de la tarde, es muy probable que ya propongan volarse el referéndum de la Constitución. Porque ellos saben que eso va a ser una estrategia nuestra, debería ser una estrategia nuestra. Y ya para terminar, para no cansarlos más, termino con otra propuesta más, que necio. El asunto es que yo desde el 1990 vengo hablando de que tenemos que tener una frecuencia de radio y una frecuencia de televisión. Nosotros no podemos seguir en esto, de que entonces andamos como el gato y el ratón, de que entonces los medios de comunicación, Chávez monta un espectáculo los miércoles y todo, y nosotros no tenemos cómo contrarrestar, cómo llegarle a la gente más común, que la gente todavía oye radio y todavía ve televisión. Esos que me dicen, es que ven cable, y no, la gente todavía usa la televisión abierta y ve las noticias.
Nosotros necesitamos una frecuencia de radio abierta, perdón, y una frecuencia de televisión abierta y del movimiento social. No la pongamos que sea ojalá de la izquierda, pero por lo menos del movimiento social, y que le lleguemos a los costarricenses por ahí. Es que los costarricenses no nos van a escuchar, no nos van a ver, no sale demasiado caro, por ejemplo, hacer una asamblea tan siquiera en un cantón de cada país, de cada cantón del país. Hacer una asamblea es caro y no tenemos dinero. Nosotros tenemos que llegarle de otra forma a la gente. Y entonces, si tuviéramos una frecuencia de radio y de televisión, eso nos facilitaría. Eso vengo yo diciéndolo desde el combo del ICE, desde el TLC, todo lo que ha pasado. Vengo diciéndoles a los sindicatos que tenían la plata, APCC, ANDE, que eran los que tenían la plata para comprar cualquier frecuencia ahí, y nunca les dio la gana. Y hasta la fecha no tenemos cómo llegarle con un medio de comunicación. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero hacemos un canal en YouTube y hacemos un canal de radio. Eso lo ve muy poca gente, muy poca. Yo aunque todos los costarricenses tienen teléfono y todo, eso le llega a muy poca gente, y no a la gente que necesitamos que le llegue, que es al costarricense de verdad, al costarricense más humilde. Perdón, y termino con esto, vean. Esa frase de Pilar Cisneros que le digo a Pedro Carandiel, de que el costarricense común se cree todo lo que le digan, vean, eso hay que tener mucho cuidado. Eso no es solo una falta de respeto, sino que eso es un menosprecio para todos nosotros. Eso es todo. Y las encuestas de este señor es precisamente basadas en eso, en que le dicen a los costarricenses, y como todos se lo tragan lo que dijo Pilar, y eso no debiera de discutirse y analizarse. Gracias y disculpen. Y bueno, con eso entonces terminamos el espacio del día de hoy. Les agradecemos muchísimo. No solo y el 1 de mayo, que todos juntos y revueltos. El 1 de mayo estamos haciendo una convocatoria unitaria, ¿sí? Sí, se va a llegar. El Parque de la Merced a las 9 de la mañana. Dijeron que el Parque de la Merced. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahí todo se está convocando. Todo está convocando ahí. Convocar al Parque de la Merced, yo no sé si hay otro lugar mejor. Ahí convoca a todo el mundo, pero ahí nos ubicamos. El kiosco del Parque Central. Es que el kiosco del Parque Central. No sé, es que la única convocatoria que yo he visto está a la Merced. Como quieran, sí, está bien. A las 9 de la mañana, el jueves 1 de mayo. Bueno, Muchas gracias. Al costado, no sé cuál es el costado. Sí, frente a la iglesia. Frente a la iglesia, sí, donde le quede mejor a Luis. Sí, yo llevo el sonido, donde vean las tumbacoquitos ahí. Hay pancito ahí a la salida para que agarren de fijo. Muchas gracias.